Buenas noches. Muchas gracias por vuestra asistencia. Un día más al ciclo de conferencias Construir la Arquitectura que determinado jueves realizamos en el colegio. Agradecer también especialmente a nuestro invitado de hoy, Jordi Garcés, que haya aceptado nuestra humilde invitación. Hombre, mucho gusto. Y que nos permitirá disfrutar de los comentarios de primera mano de su obra más reciente. Y sin más, paso la palabra a Daniel Rincón, que como es habitual y como padre intelectual de este ciclo, hará la presentación profesional de nuestro invitado. Dani, cuando quieras. Bueno, pues como ha dicho Paco, pues gracias a todos por asistir. Y decía Carlos Gutiérrez antes que menos mal que el día ha mejorado un poco al de ayer, que era un poquito desapacible. Y nada, presentamos hoy a Jordi Garcés. Vamos, eso, tenéis ahí el currículum como siempre. Él trabajó en el curso de sus estudios en el despacho MBM con Uriol Buigas y luego con Ricard Bofill. Comenzó a trabajar en 1970 con Enric Soria, con quien estuvo trabajando hasta el 94. Después tuvo un tiempo trabajando, digamos, en solitario y se fue. Y después, posteriormente, se ha asociado con Daría de Seta y Anna Bonet. Es profesor de proyectos de la Escuela de Barcelona, doctor en arquitectura de la Politécnica de Cataluña, profesor titular de proyectos desde 1988 y miembro de la Junta Directiva de FAD, asesor de la Fundación Mies van der Rohe, profesor invitado en la Escuela de Lausanne, y su obra ha sido premiada varias veces y con premios como el Ciutat de Barcelona o el FAD, y como se diría popularmente, pues nada, casi nadie al aparato, ¿no? Y bueno, comenzamos con la presentación. Ya sabéis, bueno, el objetivo, ya sabéis que es, digamos, intentar destacar algunas de las cualidades de la obra de nuestro invitado, pero sin pisarle la conferencia a ser posible, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahora lo vamos a ver. Y el título, digamos, ahora veremos porque es invisible, ¿no? Yo quería decir que resulta, en los momentos actuales, es conocido la gran sobreabundancia de imágenes sobre obras y arquitectos que hay en la actualidad, ¿no? Esto vino iniciado digamos, a finales de los años 90 por una proliferación de muchas revistas especializadas, lo cual fue un hecho bueno. Y en este panorama, pues muchos recurrieron y siguen recurriendo a las etiquetas para simplificar, ¿no? Y en esa línea, pues los críticos han tildado a Jordi Garcés de minimalista, ¿no? Claro que en obras como las que estamos viendo, como los apartamentos Clanchet de 1975 en Menorca, los propios autores, Garcés y Soria, apuntaron que la propuesta se situaba en el camino de la abstracción. Son 4 viviendas dispuestas en una parcela de forma cuadrada, y la vivienda escapa de lo convencional por la presencia de una escalera de caracol exenta y de 2 ventanas situadas en 2 fachadas opuestas que comunican con el paisaje, ¿no? Los propios autores también dijeron que se trata de una vivienda de tiendas de campaña dispuestas sobre el terreno, y esto a mí me recordaba a las propuestas de Alejandro de la Sota para Alcudia, y Alejandro de la Sota no olvidemos que es el pionero de la abstracción en España, ¿no? Seguramente. 5 años después, en 1980, Garcés y Soria descolocan a todos esos críticos perezosos con una pequeña casa en Selva de Mar, en Girona, 2 volúmenes existentes que están maclados con una pieza que hace de charnela, y todo el conjunto queda unificado nada menos que por una cubierta de tejas, ¿no? Y volviendo a Sota, se trata de una casa intelectual situada en lo que sería un entorno de arquitectura popular. Solo un año después, en 1981, comenzó Jordi Garcés a trabajar en la ampliación del Museo Picasso Barcelona. Es un trabajo al que ha dedicado
nada menos que 32 años de carrera profesional. Me parece difícil que ahora una persona trabaje 32 años en una misma empresa. Un arquitecto trabajando para un cliente 32 años creo que tiene un mérito extraordinario, ¿no? En una entrevista en Babelia, Garcés afirmó que la neutralidad es la mejor expresión frente al paso del tiempo. Y esta es una frase que impresionó a un estudiante ávido de respuestas cuando la leyó, ¿no? Y necesitado de seguridades, de certezas con las cuales abordar, por supuesto, los ejercicios de proyectos y su propia posición frente a la arquitectura. La frase esconde, sin embargo, pues todo lo que hay detrás de un proyecto tan complejo como la ampliación de los 32 años de obra en el Museo Picasso de Barcelona, y la elegancia y la sutileza de muchísimos detalles, ¿no? Y es que, a mi juicio, como en los versos de Ángel González, en las intervenciones de Jordi Garcés parece que no ha pasado nada salvo el tiempo. Y nada más. Jordi Garcés. Muy bien. Pues muchas gracias. Primero, de la invitación, estoy muy feliz de estar en Málaga. Y segundo, de esta presentación, en fin, tan satisfactoria, digamos, para mí, que de verdad me alegra mucho este trabajo que te has tomado haciendo, pues, no solamente una presentación formal, sino un pequeño análisis, tu punto de vista sobre la arquitectura, mi arquitectura, a través de diferentes situaciones profesionales y de asociados diferentes, pero que te agradezco muchísimo y que, en fin, es muy, yo creo que enlaza perfectamente con lo que voy a intentar explicar acto seguido, porque yo creo que nos mantendremos en la misma tono de reflexión y de análisis, ¿no? Y de relación con el tiempo, en fin, todos estos temas que has tocado. Muchas gracias y empiezo. Sí, bueno, sí, vale, Dani, le damos a la luz, ¿no? Pues si tiene... Quizás sí, ¿no? Sí, porque es que es muy oscuro esto. A ver, debe estar aquí, ¿no? Perfecto. Bien. Este verano tuve la satisfacción, la suerte de leer... Uy, Dios mío. Para pasar, yo no sé nada de esto, ¿eh? Me tendrás que decir cómo se avanza. Esta y para atrás. Arriba y abajo. Arriba pasa, abajo vuelve. Perdón, al revés, abajo pasa. Vale. Muy bien. Bien, tuve la suerte de leer una biografía de un escritor que me imagino que, viendo este título, ya algunos de vosotros ya debéis imaginar de quién o de qué casa hablo, que es la biografía del escritor Curcio Malaparte, propietario de la célebre casa de Capri, construida en los años 30, y que él definía como una casa come me. Esta reflexión, esta es una casa que yo he visitado, no por dentro, pero sí por fuera. Es un escritor que que soy un entusiasta de su literatura. Y él es un personaje también al mismo tiempo muy especial, muy egocéntrico, muy, podríamos decir, propietario, que exacerba un poco su papel de propietario, ¿no? Y su papel de propietario creador. Esto me hizo pensar en que realmente, cuando él decía una casa cómeme, estaba acertando, ¿no? Estaba acertando en que realmente una casa tiene que ser el reflejo del propietario cuando las cosas han ido bien. Sin un buen cliente no hay buena arquitectura, y tiene que ser el resultado, yo diría,
añado otro personaje, que es el propietario y el arquitecto. El otro día le comentaba a mi hermano, ayer o antes de ayer en Barcelona, el motivo de la conferencia, esto de una casa cómeme, y le contaba esto y me dijo, me parece que el título está equivocado porque debe ser una casa come noi, porque yo inmediatamente hablaba de la casa como reflejo del propietario y del autor, que es el arquitecto. En fin, a partir de aquí voy, no sé, esta casa, ¿no? Curcio Malaparte llegaba a la coquetería, digamos, era un hombre muy presumido y egocéntrico, que cuando le decían, porque hubo siempre un cierto tema de decir, pero Adalberto Libera, que es el autor de la casa, realmente dibujó la casa, o ya fue todo un delirio clarividente del escritor. Y él decía, no, si yo no he hecho la casa, decía, yo he hecho el paisaje, para aún enredar más el asunto, ¿no? Yo creo que aquí, cuando dices yo he hecho el paisaje, volvemos nos aparece un tema que yo creo fundamental, que es que en la obra de arquitectura yo creo que lo fundamental es el lugar. Digo fundamental comparándolo con qué, o más importante el lugar que qué. Yo diría que el programa. O sea, el programa en arquitectura son programas más bien convencionales, no es el diseño de una fábrica de elaboración del uranio, no sé qué, que puede llegar el programa a conllevar la forma. En la arquitectura es raro el programa que lleve carga de forma, es decir, una casa puede ser de muchas maneras, la demostración está en la calle, un hotel, cualquier tema, ¿no? Y entonces la presencia, pues la importancia del lugar. Si digo que el programa es importante, pero es más importante el lugar, podríamos añadir, y además aún es más importante, el propietario, en esta suma que yo anuncio, de propietario más el autor. Es decir, en la formación de la criatura, de la obra construida, al final, pues, dejemos el propietario al margen, es más importante el autor que el sitio, y es más importante el sitio que el lugar. Bueno, todo esto plantea el tema, para sentar un poco las bases de mi explicación, ¿no? El tema de la arquitectura como un elemento que puede tener, es decir, un problema planteado que tiene infinitas soluciones. De ahí mi afirmación de que la solución arquitectónica viene a través del camino del arte. Doy por supuesto todos los conocimientos técnicos que hay que tener, respeto por el programa, por la normativa, por el presupuesto, por todo esto, como al soldado el valor lo damos por sentado, ¿no? Pero la elección de cómo esta casa se hace, así, es una decisión, podríamos decir, que está cerca de lo infinito, que está cerca de lo arbitrario y que por lo tanto escoger el camino y la dirección es un gesto artístico. Simplificando, no entrando en elaboraciones filosóficas ni eruditas, sino en el sentido más laxo del término. Entonces esta casa, bueno, el lugar es extraordinario, el color increíble, la colocación. Bueno, son estas cosas. Además, en esta casa se empieza a adivinar que es una casa con bastante escasa de forma preconcebida. Es colocar una caja de zapatos, podría decir alguien, encasquillada entre dos rocas. Es un acuerdo con la célebre escalera casi desorbitada, porque es una escalera que solamente lleva a la terraza superior, a la cubierta, etcétera, pero que misteriosamente deviene al final una de las obras, podríamos decir, más reconocidas, míticas del siglo XX, y que yo creo que va a quedar en la historia de la arquitectura, a pesar de su realización tan simplificada, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el interior, ¿no? Esta cosa desnuda, esta ventana en un lateral,
yo creo que él es el escritor, es Curcio Malaparte, estos pocos muebles. Y de aquí, enlazando, porque yo organizo mi conferencia a partir sobre todo de una serie de casas, y ahora hablo de mi labor, para, de la misma manera que con tranquilidad he podido analizar un poco por encima lo de Curcio Malaparte en Capri, intentar dar la esencia, al menos en mi opinión y en mi recuerdo, porque voy a hablar algunas de ellas de cosas de hace muchos años, lo que yo me queda en el recuerdo y que por lo tanto, al menos ahora yo creo que es lo que para mí fue más conceptual y más importante de las cosas y de las casas. Y lo que en la conferencia está más bien organizada con abundancia de casas unifamiliares, una casa como con derivaciones un poco casuales a otro tipo de obras, pero partiendo de motivos que vienen de las casas unifamiliares. Aquí pasamos sin solución de continuidad. Fíjense en esta foto, pasamos a esta. Esta ya es una casa propia, una casa de mi estudio en Tamariu, donde hay algún homenaje directo, como esta ventana, a lo de Curcio Malaparte, donde se ve esta comunión, ¿no?, que yo creo que hay, y a lo mejor, además, comunión que no es solamente arquitectónica, sino que es cultural. Quizá mi proximidad a la casa de Curcio Malaparte me viene, a lo mejor, incluso más por mi lado, digamos, de lector, que no por mi lado de arquitecto. En esto también lo digo porque encuentro fundamental, vista esta definición que yo siento de que la arquitectura es un fenómeno artístico y por lo tanto cultural, el que el arquitecto puede aprender y debe aprender de todas las cosas. Es decir, la especialización vendrá hecha con la experiencia, pero no con la voluntad de especialización. Es decir, yo creo que el arquitecto en este sentido le conviene estar abierto a todos los eventos y manifiestos y manifestaciones y movimientos culturales o de la vida en general, ¿no? Voy confundiendo siempre un poco los términos, pero es como yo he vivido siempre mi dedicación a la arquitectura, ¿no? Esta casa no tiene nada que ver, pero está también colocada en unas rocas con el mar en la parte inferior. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Quizás sí, claro. Aquí se entiende más el concepto de la casa. El concepto de la casa es mezclar lo natural, que son las rocas, con lo artificial, sin que ni uno ni otro resulten perjudicados, y al revés, se incremente su servicio, ¿no? Es decir, yo creo que la ambición del arquitecto que construye en un acantilado, aunque pueda parecer pretencioso, y lo digo como desafío, no como consecuencia inmediata, es pensar que si se hace una casa como hizo Malaparte y Alberto Olivera en Capri, es porque aquella pequeña península mejoró con la casa de Curcio Malaparte, y no al revés. Si no, realmente mejor no hacerlo. Aquí se ve cómo son dos prismas que se superponen por cotas de terreno, y esto crea una terraza abajo delante del dormitorio principal y un patio perfectamente abrigado en la L de los dos prismas superiores, con un lado absolutamente, digamos, yo diría figurativo, que es el de las rocas, barroco, y un lado abstracto, geométrico, el de la creación artificial. Aquí esta foto aún expresa de manera más esencial lo que yo creo que es esta casa. Esto es un pequeño elemento también fruto de un encargo, que es una lámpara para BD. Estoy hablando, esto lo hicimos con Soria en el año, yo creo que es del 74, si hablamos de años. Con esta disposición del arquitecto, que solo trabajamos, al menos yo la tengo muy aprendida, si tenemos un encargo. Esto fue un encargo.
porque siempre BD, que eran el grupo Per, Tusquets y compañía que crearon esta empresa, nos decían, ¿qué tenéis de diseño? No tenemos nada, no sé. Al final nos dijeron, oye, ¿por qué no hacéis una lámpara que, por el catálogo que tenemos, una lámpara pequeña que pueda iluminar una estancia de manera menor, que pueda servir en una mesita de noche para leer muy cerca? Y ya está, ¿no? A partir de aquí, ya veis, esto lo paso porque me permite ilustrar de una manera muy clara la superación de lo funcional, es decir, la definición de este encargo, igual que el de una vivienda, yo creo que no tiene solución, porque tiene infinitas soluciones. A partir de una idea creativa es lo que te permite realizar la lámpara. La idea creativa que salió fue decir, ¿por qué no hacemos una lámpara que la luz, que es un elemento más bien difuso y que llena de aire luminoso una habitación, la veas de repente materializada en una superficie muy exacta? Es decir, como una botella de vino medio llena o medio vacía. Este tema es el que nos llevó a la solución de la lámpara. De aquí nace la idea del cilindro de vidrio transparente más alto, el mateado más corto y la bombilla vertical en su interior. A partir de aquí, el programa se cumplió perfectamente, digamos, entre comillas, y al mismo tiempo nosotros pudimos concretar un hecho de proyecto que sin una idea de este tipo nos hubiéramos quedado absolutamente inmóviles. Esto ocurre también con una fábrica, con una casa, con un hotel, con un museo. De aquí paso a otra cosa que también me acaba de servir para enfatizar más este tema de qué es el valor añadido, lo que da solución a la arquitectura. Esto era un programa curiosísimo, que era el de un gran depósito de agua enterrado aquí y unos ingenieros que necesitaban 4 puntos de ventilación y un elemento más grande para albergar la maquinaria y la bajada al depósito. Es curioso cómo los ingenieros que nos conocían habían hecho el depósito fantásticamente bien, porque lo vimos, pero cuando salieron afuera, hicieron las 4 ventilaciones, habían dibujado 4 casitas con cubierta de teja para integrarse en el paisaje, y la casa más grande pues parecía una pequeña casa de labriegos complementaria en el campo. Entonces nosotros precisamente ello era el interés de volver rural lo que no lo era. Para nosotros el tema no era rural, era un tema industrial, porque esto era el primer episodio de un gran polígono industrial que se iba a construir aquí. En cambio, lo que sí veíamos era la necesidad de hacer una afirmación paisajística y de que estos elementos, 4 o 5 elementos, se convirtieran por adición en una especie de acrópolis, salvando las distancias, que se ve de lejos y que te enmarca un paisaje, culmina una colina y te hace una especie de filtro de lo que se ve detrás, que es la ciudad de Sabadell. Entonces, de ahí este objetivo. El funcional era muy elemental, ventilar y albergar una escalera y una maquinaria. ¿Qué se hace con esto? Pues se sobredimensiona para que todos los 5 elementos tengan la misma altura, que tengan a nuestro criterio el suficientemente peso para aguantar el objetivo paisajístico, y además, para que esto quede más claro, el elemento añadido para obtener la dimensión se desvincula de la propia y estricta caseta que era esto, con 2 ventanas al lado y lado, con reja metálica para impedir la entrada de objetos y para que ventilara. Otro tema que yo recuerdo, esto es del 71, era que además esto de aquí, que era ornamental, huir de cualquier tentación de hacerlo ornamental.
Es decir, aquí estábamos ya a punto de que llegara Tentaciones postmodern, digamos, en que a lo mejor estos pilares hubieran sido hechos a la manera de una pérgola, de una rosaleda, o a la manera de una columna barroca imitada, salomónica, lo que sea. Entonces nosotros decíamos, no, lo que vuelve a esto más ornamental precisamente es que sea el pilar de 30 por 30, que es el más usado, con encofrado metálico, y que es el lenguaje más, podríamos decir, ordinario y vulgar de la construcción sin atributos. Esto también, evidentemente, se podría explicar por una sensibilidad o interés en utilizar los medios cotidianos para intentar darles otra situación, ¿no? Esto es, en fin, son recursos, los escritores también lo hacen, ¿no?, del lenguaje popular. Evidentemente, García Lorca lo culturalizan, pero nacen de aquello y le dan, sin manipulación ni trastocarlo, le dan una dimensión de cultura en mayúsculas. Bueno, esto, otra imagen. De aquí hago una primera derivación a cosas actuales. Lo que ahora voy a enseñarles es, porque también esto de las conferencias, cuando me encargan, como ha sido con el Colegio de Málaga, permite mirar el archivo, por decirlo así, y encontrar relaciones nuevas, ¿no? Después de haber visto esto, pensé, bueno, pues estamos muy cerca de una cosa que hemos acabado hace 2 años y que no está inaugurada, porque son 3 estaciones de metro en Barcelona, que el metro aún no ha llegado, pero las estaciones están acabadas. Estos sinsentidos de la crisis. Y es probable que el 15 o 16 se puedan inaugurar, pero están totalmente acabadas. Y de ahí pensé, mira, otra cosa, pues 40 años más tarde, que están en la misma línea de reflexión, ¿no? Porque también yo creo que una cosa importante de la arquitectura es saber que las posiciones son personales, dentro, otra vez, de cumplir el encargo, cumplir las leyes, presupuesto y tal, pero que al final desdramatizar el sentido único de las cosas, y que además cada autor, si explota sus capacidades, incluso sus límites, puede encontrar, esto cuando enseño en la Escuela de Arquitectura lo cuento siempre, el alumno puede encontrar su voz y expresarse perfectamente llegando a las cotas más altas si conoce bien sus habilidades y sus límites. Aquí, la estación de metro, podemos encontrar cosas como estas, donde casi no hace falta explicar. Nosotros entramos con la obra civil que ya estaba hecha, se estaba acabando. Entonces, esto ya es con Daria de Seta y Ana Bonet, el deseo fue, ya se podía imaginar, siguiendo nuestra actitud anterior en obras, era, bueno, no vamos a disfrazar el mundo subterráneo a base de poner capas y revestimientos y vidrios, sino que vamos a intentar razonablemente a sacar partido de la escenografía que encontramos allá debajo. Es decir, que evidentemente tiene que ser confortable, tiene que funcionar, pero que el público, el cliente, el que va en metro, cuando llega allá va a tener una sensación totalmente distinta, y que además explota las condiciones del lugar, otra vez del lugar, ¿no? Yo decía, estas estaciones serán más geológicas que arquitectónicas, dicho entre comillas, ¿no? Aquí se ve la losa de hormigón vista, toda la estructura, algunas cosas de estas incluso podían haber sido suprimidas porque eran elementos de mientras se hacían los muros que dejamos como soportes de luz y tal. Después salió el problema de la acústica, que se añadió unos paneles totalmente desenganchados y limpios, es decir, que el episodio que el público puede disfrutar
puede agradecer o le puede disgustar, es igual, que vea, sea relacionado estrictamente con el especial mundo de la construcción en un subterráneo. Aquí también pudimos, por ejemplo, esto eran agujeros utilizados durante la obra, que estaban destinados a ser cerrados. Aquí los pudimos guardar y es de las pocas estaciones de metros donde la luz llega al andén del público en la parte más subterránea. Otra imagen, el concepto ya está explicado. Otra imagen con estos puntales descomunales de hormigón. Aquí se ve el muro pantalla visto. Aquí decían, bueno, pero ¿qué va a pasar con los grafitis? Y la tesis, esto está por demostrar porque aún no se han utilizado, es decir, no os preocupéis que el que hace grafitis busca superficies lisas. Por lo tanto, si dejas el muro pantalla con toda su rugosidad, no es que no sabréis cómo limpiarlo, es que no lo van a ensuciar. En fin, son cosas de estas reflexiones que a veces también la ornamentación del proyecto, porque al final el proyecto se disfruta con la vista, acaba siendo un tema también visual, ¿no? Viene de detectar el arquitecto problemas que los detecta él. Es decir, si se preocupa por esto que decimos, puede ser que razones el por qué dejar las pantallas vistas. Y es una reflexión que ha empezado por un tema de protección de la posible gamberrismo que destroza los espacios públicos. En lugares donde las divisiones ya no eran estructurales, sino que se hacían con pared de ladrillo jero perforado para cerrar espacios, se revisten con chapa de acero natural. En fin, ya veis un poco la música que fuimos a buscar, ¿no? El pavimento es de piedra, que no es de piedra, es porcelánico. Yo digo de piedra porque realmente el efecto, conseguimos un porcelánico, yo creo que es magnífico en este sentido y tiene la cosa de la duración y de no mancharse. De aquí, otra derivación, todo ha venido de los depósitos, al Museo de la Ciencia de Tenerife, donde después de poner el metro, recuerdo que ya habíamos utilizado el hormigón visto como interior y como expresión de un sótano, porque el Museo de la Ciencia de Tenerife era este solar donde se subía un poco, se recuperaba una plaza aquí delante y después se bajaba y el museo está en el interior. Y el interior, así como el exterior, por consideración urbana lo revestimos de piedra volcánica del lugar, el interior lo dejamos todo en hormigón visto. Esto es el descenso hacia la gran plaza interior. Es un museo que hay que decir que es de estos interactivo y que por lo tanto no requiere luz exterior, sino al revés. Tienen que tener poca luz porque el visitante trabaja con pantallas, en fin, lo vais a ver. Esto aún explica más esta monumentalidad que viene del gesto de bajar. Podría ser la estación de metro esto. Y esto es una foto mala, pero que se ve la sala, la gran sala vacía, donde hay los objetos de exposición, y una referencia al exterior de manera en puntos luminosos que te refieren al exterior, pero no te iluminan. En realidad son balizas que te sitúan donde está. Vuelvo a las casas, ¿no? como motivo de conductor, de vertebral, ¿no? De columna vertebral. Esto es una casita en la Selva de Mar. En realidad no es la que has pasado en tu presentación, sino una que está muy cerca y que era todo el tema de cómo subir a este espacio superior, pegado a un muro de roca y piedra, de ahí la escalera resuelta con el mismo material, una losa finísima para salvar el vacío, y todo esto yo creo que puedo explicarlo, me parece, porque
¿por qué está la barandilla? Porque esta escalera también hubiera podido ser sin barandilla y yo creo que no la hubiera explicado nunca más, ¿no? Es decir, el valor añadido, de repente, el que a partir de esto se me ocurrió que la barandilla podría ser como una cosa de otro mundo. Esto es un tubo pintado de blanco, con una forma única que no pude ni dibujar. Me acuerdo con el herrero haciendo el gesto y le salió perfecto. Y bueno, estas cosas que dices, si esta foto me permite a mí explicar algún concepto, es por la barandilla. Y entonces la barandilla se hace, toma un aire total a todo esto que permite esta reflexión sobre un elemento muy anecdótico y muy pequeño. Para acabar de arreglar, digamos, cierta solemnidad de este acceso a través de la barandilla, no ya a través de la escalera, es como si subieras por la barandilla, ¿no? Es una cosa rara. Después resulta que no hay ni casa. Era para acceder, abres la puerta a una terraza complementaria de una casa cercana de una de mis hermanas. Por proximidad geográfica, porque esto estaba en la Selva de Mar, lo que ahora voy a pasar está en el puerto de la Selva, muy cerca de Cadaqués, de la frontera francesa, y es una casa que yo creo que estas conferencias también están bien en cuanto a una cierta confesión, ¿no? Confesión incluso de defectos, ¿no? Yo esta casa, que es esta, yo creo que no está bien. O sea, cuando la repasé no pensaba, pero tiene un gesto, yo creo que reclamo siempre el gesto, pero yo creo que el gesto aquí no funciona. Se ha convertido en una cosa un poco cómica, ¿no? Como cortada al viaje con un cuchillo de cortar jabón. No sé, es una cosa, pero luego hay una imagen que es lo que me ha hecho mantenerla aquí, que es esta de aquí. Esto es por la parte de atrás, donde hay el camino o carretera que llega, donde se funde con este paisaje de montañas en varios planos, y donde lo que por delante yo creo que se sumaba a una serie de circunstancias quizá demasiado explícitas, parecía un dibujo de un niño, un cómic, por detrás tienen el silencio y esta discreción un poco que acaba siendo, bueno, ahora parezca que me hago elogios de mi obra, ¿no? Pero tiene algo de mágico que digamos redime esta casa que estaba a punto de no explicar cuando preparaba vuestra conferencia. Y aquí este otro detalle donde este episodio que he dicho sigue manteniéndose con la ventana, con la iglesia, y enfrente ya son las montañas de Francia, porque por aquí está Llançà y Portbou, y, en fin, un episodio singular, ¿no? Singular quiero decir individual, muy, muy pequeño. De aquí, apartamentos de Menorca, que tú has pasado algunas imágenes. Esto era el proyecto. Este proyecto, su gestación, digamos, su concepción, yo creo que viene que nos encargan, esto era con Soria, nos encargan 4 apartamentos. Y lo que tocaba en aquel momento, y lo que el cliente pensaba, era agrupar seguro los 4 apartamentos para hacer una entidad que tuviera más volumen, más presencia. Quizá un poco por aquello de un desafío, decir, oye, ¿por qué no hacemos los 4 apartamentos como 4 pequeños volúmenes? Como tú decías, como 4 tiendas de campaña que están en un bosquecito de pinos. Esto está en Menorca, y de ahí nace esta idea de, a partir de aquí, como en casi todo lo pequeño y que es individual, es geométrico, que es decir, vamos a trabajar con una planta de 7x7, que por 2 plantas llegamos casi a los 100 metros cuadrados. Está bien tener una planta superior, porque estarás entre las copas de los pinos.
Y después la idea, a partir de la geometría, ya estás en un mundo de la geometría. Es realmente abstracto este proyecto. Que es decir, pues mira, vamos a abrir siempre en dos elementos enfrentados y además girando cada uno de ellos, cada uno de ellos tendrá enfrente el muro ciego del otro. A partir de aquí, digamos, el proyecto está prácticamente en vías de solución. Aparecen dificultades, como por ejemplo, ¿cómo pones la escalera aquí? Realmente, por la geometría tan cerrada, es muy difícil, incluso estructuralmente. Y de aquí que, sin ninguna manía, sin ningún escrúpulo, utilizamos la escalera de caracol como cilindro que agujerea la losa y llega arriba. Esto que da unos ciertos problemas curiosos del cilindro con el cerramiento de la cocina, y en la planta de arriba el cilindro configura una de las caras de un baño. Es decir, el cilindro enriquece el perímetro de un baño, que hubiera sido absolutamente banal, por el hecho de que el cilindro está ahí. Y entonces, yo creo que no hay ninguna foto, pero sí, lo vais a ver. Esto es el dibujo que también Daniel ha pasado. Esto es todo esto cerrado, que es como un elemento, es como casi como un transformador, una construcción muda, pero que de repente pasa esto. Esto es el espacio de arriba. De repente pasa esto. Aquí veis el cilindro. Este cilindro configura el dormitorio principal y configura el baño que está aquí. Y todo esto además con la necesidad de que, como habíamos dicho que hacíamos una sola abertura en cada lado, esta abertura no podía ser dividida por paredes. Esto era otra condición impuesta por el juego, ¿no? Y esto pues configura un determinado tipo de apartamento pues que se ha utilizado con éxito y con satisfacción por parte del cliente. Cuento lo que para mí me parece que es el trazado de esta concepción del proyecto. Casa Samarán. Volvemos al puerto de la Selva y es otra vez lo contrario, ¿no? Aquí el encargo era una casa entre medianeras para una sola familia. Por lo tanto, teníamos ya esto. Y además en un lugar donde la altura posible eran 4 plantas. Aquí la obsesión, me acuerdo de la composición de la fachada. Empiezo por la fachada. También cada proyecto a veces lo puedes explicar mejor por la fachada o por la planta o por la sección. Depende de la carga donde incide más, ¿no? Aquí la obsesión era que no nos encontráramos con una fachada que se leyera, que se dice ahora, como si fueran el garaje y 1, 2, 3 apartamentos. Es decir, teníamos que evitar de todas la repetición de una solución de fachada para que todo tomara una unidad propia de una vivienda unifamiliar o de una familia que vive aquí. Esto, un tema. Otro tema, bueno, aquí veis la planta y construcción y estructura, que era enseguida, vimos que era conveniente, ya que tenías que vivir en 4 niveles, aunque abajo solamente había garaje y un poco de taller, era intentar eludir que para ir a los pisos de arriba tu vida transcurriera cada fin de semana y en verano a través de una escalera que fuera como una escalera de vecinos. Es decir, la escalera que da vueltas, y esto está bien cuando llegas a tu apartamento o a un piso, pero no está bien cuando para ir al comedor tienes que entrar en una caja de escalera y subir, ¿no? Entonces, de ahí, comprobación de las medidas, tal, y vimos que podíamos hacer una escalera. Aquí tenemos la planta baja, que nace aquí, aquí la cortamos, tal, aquí da al piso de hijos y de invitados, 4 dormitorios, un patio inglés, sigues subiendo y llegas al cocina, comedor, estar, que es la planta común, y aquí la pared solamente tenía este agujero, y aquí la pared, porque era pared de carga y de carga, ¿no? Aquí era la pared de carga, aquí desaparece la pared totalmente, se apea con pilares,
y esto permite integrar esto a la zona común, y después, como ya no cabía, hay un tercer elemento de escalera que se toma por aquí y que permite llegar al último piso retrasado con terraza, que es la suite de los padres o de los propietarios. Claro, esto entonces, la escalera, el esfuerzo físico es el mismo, pero el transcurrir por esta escalera es un paseo. Esto yo creo que es un tema, y dentro además de que facilitaba mucho una organización estructural, que tampoco tenía ningún secreto, pero bueno, facilitaba mucho las cosas. Aquí vemos la sección que explica muy bien el proyecto. Muro, vacío totalmente y otra vez cerrado. Y una visión de la escalera desde abajo, que acabas viendo el piso de dormitorios, el piso del estar todo vaciado y el espacio exterior de atrás, es decir, atraviesas la casa y aquí tienes un pedazo de la casa entero, tienes una rebanada, con lo cual percibes que esta casa es tuya en toda su dimensión. De esta escalera voy sacando como cosas, es como decía también en esta conferencia, un poco como un cesto de cerezas, ¿no? Que esta escalera me ha permitido hacer un cambio total, tanto de tema como de lugar, como de todo, que es pasar de, como en el juego de la oca, de escalera a escalera, y paso aquí. O sea, llego a otro tema y empiezo por el interior. Esto, y por un objeto, porque esto aquí casi no vemos dónde estamos, ¿no? Esto es una escalera que une unos lofts en la zona del Pueblo Nuevo en Barcelona, que hicimos hace 3 o 4 años, transformando una fábrica en desuso. A partir de aquí entro en este tema, en fin, está explicado, son plantas libres, de medianera, no de medianera, de muro a muro, con una anchura, ya explicaré de dónde viene la anchura, de unos 4 metros y pico, y depende de la altura de la nave, porque era un conjunto industrial con naves de altura distinta, con 2 niveles o con 3. Pero otra vez el concepto de rebanada, que también me liga con el proyecto anterior. Es decir, en estas naves eran naves totalmente libres, con su cercha y su cubierta. Entonces, evidentemente se mantienen los muros de fachada, tenemos que hacer muros en el interior para construir dentro con muros de carga. Los muros de carga son demasiado altos y tenemos que hacer estas pilastras, lo cual enriquece el tema. Y además, ¿qué da la medida de la casa? Pues la medida de la casa la da la separación entre cerchas. O sea, ya no te planteas, si no hubiera habido cerchas, ¿qué es mejor? 4 metros, 6 metros, ¿qué dimensión nos sale? Etcétera. Aquí es, oiga, cada cercha, cada casa tendrá una cercha. Y además la otra precaución es no cometer el error de la división, colocarla en el eje de la cercha porque te la cargas, sino colocarla al lado. Y entonces la cercha queda entera como un objeto, porque en un público de arquitectos no se os esconde que la cubierta es nueva, porque estas cerchas lo que aguantaban era un entablillado de madera, cerámica y teja, que no podíamos hacer ahora por motivos de sostenibilidad, aislamiento y tal, y por lo tanto todo esto trabaja de pared de carga, y la cercha no trabaja. Evidentemente esta cercha, si la hubiéramos tenido que sacar, no la hubiéramos vuelto a colocar, pero como está ahí desde principios de siglo, pues ahí se ha quedado y da un sentido a cada casa. Entonces, otro elemento, ¿no? La fábrica esta es toda en ladrillo visto, entonces los muros que se colocan en el interior para dividir la nave son de ladrillo visto, pero el ladrillo tiene una cara buena y una mala. La cara buena se coloca en el lado de donde está la cercha y la cara mala en el otro lado, que sería este. Entonces se dobla con pladur y permite pasar todas las instalaciones por la pared que tiene doblado. Con lo cual es otra vez estos temas donde el proyecto no se acaba nunca, es decir, lo creativo está
también te auxilia el decir, bueno, ¿por dónde paso las instalaciones? Esto es la fábrica por fuera. Aquí se entiende lo de las rebanadas, ¿no? Aquí salen 3, en la otra nave salen 2 niveles, etcétera. Y aquí, después os enseñaré una imagen, había otros elementos de la fábrica que no eran de nave, sino de forjados. Entonces aquí lo que aparecen son naves, lofts de un solo nivel. Lo de la rebanada, claro, es decir, lo que no puede ser es aprovechar esta fábrica para hacer viviendas y, por ejemplo, hacer, que lo podíamos hacer, un pasillo central y apartamentos a derecha e izquierda. Porque entonces, ¿en qué ha alimentado la propuesta el hecho un poco singular desde un punto de vista de nuestros antepasados de aprovechar una fábrica para hacer viviendas? Es para que la vivienda tenga algo especial. El algo especial es que tú entras a nivel de suelo y tienes una rebanada entera y ves la cubierta de la nave. Es decir, vives en la ciudad pero de una manera algo distinta. Esto es el loft, digamos, cuando estamos con las alturas que ya tienes y con, en fin, toda esta organización estructural de pilares de acero, etc. Y esto, otro elemento curioso, era un proyecto, una vez, digamos, decidido el corte en rebanadas, vuelvo a lo que había más, ya todo era de una simplicidad, trabajar en hueco, modificar. Aquí había una gran entrada que tuvimos que cerrar con un ladrillo nuevo. No sé, es igual que sea algo diferente, pero todo esto hace como un collage, como un patchwork que queda bastante lleno de vida, ¿no? Aquí era que teníamos una nave, esta más grande que llegaba aquí y otra más pequeña aquí, ¿no? Entonces antes eran naves de almacén donde entraba por aquí y por aquí. Nosotros teníamos que entrar, porque era importante que entraran desde dentro, no desde la calle, entrar a derecha e izquierda. Entonces hacemos una calle sacando un trozo de cubierta de la nave más grande. Incluso la cercha pues se queda también en su lugar. Aquí, enlazando con el material, hemos hablado del ladrillo y ahora veremos ladrillo propio, digamos. Propio quiere decir una obra hecha también hace muchos años, esta también con Soria, de 200 viviendas en Mollet, del Vallès, cerca de Barcelona, donde aquí puedo explicar como la preocupación, ¿no? Es un edificio de gran tamaño, había 100 viviendas aquí, 100 viviendas al otro lado, teníamos que hacer el parque aquí. Y yo creo que no les extrañará pensar que este edificio empezó siendo curvo. Yo me acuerdo dibujos que era para definir un poco el parque, por la banda de dentro hacíamos esto en curva. Luego, en la evolución del proyecto, todo esto lo cuento en 2 minutos, pero claro, son trabajos muy lentos. Vimos que era más rico si en vez de hacer curva, hacíamos una curva por añadidos de planos. Es decir, aquí casi está la curva, pero es un plano, otro plano y otro plano. Y entonces aparecen cosas tan singulares como que el plano, por el hecho de la luz, toma un color o un aspecto totalmente diferente cada uno de los planos. Es decir, de lejos es la curva y de cerca se enriquece con una visión próxima donde analizas perfectamente cada plano. Otro tema aquí era la ventana única y decíamos esto es como un tejido, ¿no? Es como un tejido de esta corbata, ¿no? que tiene que el dibujo cuando llega al extremo se corta, ¿no? Y aquí tenemos pues realmente ventanas que cortan al hilo de la esquina, ¿no? Y esto fue un poco la plantilla de replanteo de las viviendas. Esto se ve lo que decía, ¿no? De lejos prácticamente es una curva de varios radios, ¿eh? Y es esta constitución en planos. El interior eran dos, en fin, eran 2 fajas, dos crujías de vivienda con un gran espacio en el medio donde las escaleras daban acceso a 4 viviendas, unas en fachada calle, otras en fachada parque.
Y aquí, en fin, el inicio del diseño, donde este espacio público del interior de las 100 viviendas sale, se derrama, pierde el rigor del ortogonal, se convierte en curvo, en fin, y organizamos, porque además en el centro de este parque, que era una antigua propiedad agrícola, había una era, se dice en castellano, donde se bate el grano, una era circular, y de aquí venía un poco sin más, este motivo de hacer como cuando pones piedras en el río, ¿no?, para cruzar, que te permite cruzar sin pisar. De aquí paso a un espacio público, que es curioso, pero te das cuenta de cosas, un espacio público en Barcelona, que es la Plaza Molina, donde el elemento de forma fundamental que la organiza es un círculo. Es esto de aquí. Esto quizá lo que tengo más interés en explicar, y los que conocen Barcelona igual se acuerdan, hace unos años esto era, aquí había una calle lateral, aquí había una calle lateral, aquí quedaba un triángulo como una isleta y aquí otro, y aquí es la calle Balmes y aquí es Vía Augusta, es decir, es un lugar de mucha vía, de mucha calzada. Entonces aquí el motivo, me acuerdo cuando dijeron hay que arreglar a la Plaza Molina, nos lo encargaron, fue la decisión fundamental, decir de qué es porque claro, vimos que la isleta no funcionaba, era pequeña, eran de tierra, era un jardín bastante mal cuidado, donde había perros y bueno, no, era un resto. Vamos a sumarnos a lo que hay más, y lo que hay más, que es el asfalto. Pues de entrada esto será todo asfalto. Aparte de que vimos que podíamos suprimir las dos calles laterales, con lo cual ganó una cantidad de espacio útil para lo público, y a partir de aquí viene la decisión de introducir el verde como elemento formal, que son los círculos, a base de hacer el alcorque del árbol mucho más grande de lo que necesitaba. A partir de aquí, plaza resuelta, y nos hacía ilusión también cómo a todo esto se le sumaba el blanco de las señales de viales, ¿no? Todo se convierte en un elemento de una cierta estética. Esto la gente lo ve, no lo ve, pero lo aprecia, y es una plaza que realmente ha tenido un éxito asombroso. Es decir, a partir de que se hizo esto, los bares, charcuterías que había aquí y tal, hicieron una invasión del espacio público y una vitalidad de la plaza bastante notable. Me acuerdo que se hizo esto en dos fases. Hicimos primero esta, y unos vecinos me contaban, cuando esto aún era tierra y jardín, que había un clochard, un vagabundo que vivía en esta plaza y que era conocido de todos los vecinos, y que así que se arregló esto, pasó a dormir aquí. Y yo pensé, bueno, realmente buena señal, porque la adhesión es universal. Bueno, esto es un monumento que hemos colocado hace poco, que es porque cerca de esta plaza vivía el poeta Maragall, que es el abuelo del que fue alcalde, Pascual Maragall, y bueno, colocamos este busto un poco a la manera, fue un encargo, ¿no?, de decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Un busto, y mirando cosas clásicas vi que una manera, primero decidí que el busto, la estatua tenía que estar alta. Ahora hay una moda de incorporar el homenajeado a nivel de calle, que es bastante sorprendente por lo absurdo y por el vandalismo que puede sufrir, ¿no? Y después esta idea de que de la misma sección de los hombros aparece en continuidad el báculo, el monolito que le sostiene. Bueno, esto era una serie de casas. Ahora yo llevo 3/4 de hora, ya me diréis cuando paramos, porque Selva de Mar, yo creo que es las he explicado muy bien, una casa mínima. Yo creo que esto explica muy bien lo que era. Una ruina, otra ruina, esta queda vacía,
y le da un respiro a la casa enorme, y aquí se resuelve lo mínimo de la vivienda, y aquí se concentran de manera un poco heterodoxa desde el punto de vista normativo, higiénico. Hay que pasar por la cocina para ir al baño, cosa que yo creo que ahora no podríamos hacer. El interior, tú has hablado mínimo, blanco, cemento en el suelo, etcétera. Alturas que vienen dadas por el respeto de lo antiguo. Entonces te encuentras con una altura que seguramente de nuevo, si fuera nuevo todo, no lo hubieras hecho. Que esta es otra ventaja de lo antiguo, que te regala cosas que si no, no hubieras hecho. Casa Mainat, muy breve, en Barcelona, en Horta, es destinar esto y esto a una casa, y es la unión en planta baja, que es lo que tienen en común, con una especie de camuflaje a base de librillo metálico de todo el garaje, etcétera, etcétera. La aparición de la casa de principios de siglo, digamos modernista, pero de extracción muy popular. Y esto yo creo que se entiende en el interior. Sí, aquí donde se produce la unión es donde en el interior encontramos esto, que es la huida hacia arriba en este dominio de espacio en contacto con el jardín, con la luz, etc. Esta otra casa muy pequeña en Vic, esta casa, para mí el problema, tiene muchos años también, es que su anchura es 4,20, su profundidad 15 metros, y entonces lo que yo recuerdo es como para huir de lo que hubiera sido la esclavitud de la medida demasiado pequeña, arbitramos una solución que parece un poco paradojal, pero una paradoja, pero yo creo que funciona, que es hacer todos los espacios iguales. Es decir, el comedor, el estar, hijos, invitados, dormitorio de los padres, estudio, todo exactamente de la misma medida. En este momento desaparece el agravio comparativo y entras como en una especie de sueño o de serie que se va repitiendo, y realmente la casa se vive con una cierta tranquilidad en cuanto a las medidas, como si fuera la repartición de salones, salvando las distancias, como un edificio clásico. Y después, evidentemente, todos los servicios, que es cocina, baños, escalera, en la zona central. Para ver esto cómo se manifiesta fuera, esto es el espacio la mitad es vidrio, la mitad macizo, esto es corredera, hay una barandilla de vidrio, bueno, en fin, estas cosas de, una vez dado lo que nos parece que es fundamental, abreviar la faena, en el sentido de que lo más esencial quede evidente, ¿no? Esto tenía un estudio al fondo del jardín que pudimos rehacer y mantener. El cliente es pintor también. Por proximidad de geografía, una cosa que hace muchos años que no había explicado, es del 79, unas viviendas en Manlleu. Manlleu está cerca de Vic. Es esto de aquí tan curioso, que aquí es una plaza, la gran plaza porticada de Manlleu, de no mucho valor, pero de bastante tamaño, y aquí veis las casas soportales, con porche, con pórticos, 1 o 2 pisos, balcones, etcétera. Y aquí compra esta casa la Caja de Pensiones, la Caixa de Cataluña, la importante, ¿no? Y hace un programa que ya no lo debe hacer, pero estamos hablando del 79, que venía desde principios de siglo, que es que la Caixa siempre hacía la agencia, la oficina bancaria, un pequeño local comercial cultural, sala de exposiciones, reuniones, y viviendas para el delegado de la Caixa, donde además solía vivir el médico del pueblo, porque eran viviendas de una cierta
categoría, ¿no? Rehacemos otra vez el tema y a partir de considerar un análisis visual, ¿no? Es decir, esta plaza, por lo grande que es, los soportales son bajos. De aquí me acuerdo cómo nace la idea de que, aprovechando que además aquí no hay vivienda, vamos a eliminar los balcones para darle más aire a esta zona de aquí. Es decir, para aligerar los arcos que nos parecieron bajos. Es decir, de una consideración de visual nace una manera de organizar el proyecto. Entonces va muy bien porque tienes la agencia, lo cultural con su elemento distinguido cada uno, pero civil, no doméstico, porque no lo es. Y en cambio las viviendas hacemos otro salto, pequeño salto mortal, que es decir, y ahora las viviendas las vamos a hacer en dúplex, para reinterpretar también de otra manera esta fachada. Y entonces aparecen estos balcones de doble altura que acaban de hacer una interpretación más pretendidamente más airosa de lo que era el prototipo presente en la plaza. Entonces esto da también una vivienda en dúplex, pero que está en un segundo piso. Y entonces la sección yo creo que es lo más representativo del proyecto. Otra cosa que pasaba es una casa que tiene 3 fachadas, esta y la de atrás, por donde se accedía a las viviendas, porque no hicimos la escalera en el centro de la casa, para precisamente dejar los 2 locales públicos lo más limpio posible. Y entonces en sección, que yo creo que aquí está el asunto vital del proyecto, es que hasta aquí es un edificio con su sótano y esto de pilares y forjado de losa, totalmente libre. A partir de aquí se hace un suelo y aquí se montan 4 casitas con, yo me acuerdo, seguramente las normas de estructura eran de menor severidad, las hicimos con muros de carga aquí encima. Entonces se llega por una escalinata tremenda que llega aquí hay un paseo que sirve a las 4 casas, cada una tiene su terracita y entras a la casa. Y la casa además, aprovechando la cubierta en pendiente, llega a tener unas mansardas arriba que además se iluminan desde aquí, llegando a luz a la primera planta de dormitorios y a la planta baja de estar y cocina. Es decir, salió realmente un prototipo, podríamos decir, distinto. El otro día, preparando esto, me sorprendía que aquí no hay ascensor. O sea, es como han cambiado las cosas. Es decir, se podía hacer esto el 79 sin que la normativa te obligara a hacer ascensor, ni nosotros lo dijéramos, ni sobre todo no lo dijera la Caixa. Es decir, oiga, que aquí, curioso esto. Casa Hidalgo, bueno, otra casa, los cubos. Esto decíamos que eran una casa que lo más... Aquí es un paisaje muy bonito cerca de Barcelona, el mar está aquí delante, es el Maresme, que es un lugar de colinas suaves, pequeñitas, dulce y tal. Y decíamos, este proyecto, porque aquí viven todo el año, es como colocar 3 grandes ventanas que miran el paisaje. Entonces hicimos un dibujo que eran como las ventanas solas. De ahí nació, se convierte casi en un juego, es decir, lo que está bien es que las ventanas detrás tengan un volumen como inacabado, como sordo, como si fuera macizo, para destacar la ventana. Y la ventana, igual que habíamos hecho en Menorca, en aquellos apartamentos cubitos, la ventana absorbe las 2 plantas con un pequeño truco constructivo para poder ver la ventana única y no tener las 2 plantas con 2 ventanas, que ya no hubiera sido el anuncio o la ventana grande en el paisaje. Otro tema, ¿no?, que cuento, aquí se ve el paisaje, que es como las ventanas, igual que en Menorca, no queríamos dividirlas. Esto nos dio ocasión, por ejemplo, del dormitorio principal hacer este tremendo dormitorio, que es toda la anchura del cubo, precisamente para no partir esto. Claro, esto podría ser un fracaso, pero yo que he estado y lo he visto, digamos, esto dio un dormitorio
bonito y singular, por una especie de dictadura geométrica impuesta por la idea, ¿no? Evidentemente, si lo impuesto provoca desastres, mal. Si lo impuesto obtienes beneficios, es la estrategia del proyecto. Aquí se ven los cubitos, ¿no? Donde luego las otras ventanas ya nos despreocupábamos, ¿no? Decíamos, no, las importantes son estas. Y después la colocación de los cubos es retranqueado y torcido y girado. ¿Por qué? Se veía sobre todo en la primera casa. Aunque el arquitecto diga que va a hacer 3 volúmenes, lo que no puede ser es que esto se viera como 3 casas. Entonces, con la debida colocación, intentamos que la suma de las 3 diera una unidad, ¿no? Es lo que Venturi explicaba muy bien, ¿no? En los años 70 de la complejidad, pero sin perder la unidad. De aquí, del cubitos, estos cubos, me ha permitido hacer una derivación a una cosa muy bonita que hicimos en Siracusa, bonita por el tema, que es después de ganar que lo explicaré muy brevemente si tenemos tiempo, de ganar la estación marítima de Siracusa. En Siracusa hacen un festival fantástico de teatro clásico, en un teatro griego de verdad, maravilloso. Y aquí hicimos, un año después de ganar el concurso, la escenografía de las 2 piezas, una de Eurípides y otra de Sófocles, que era el tema de aquel año. Entonces, de aquí, teatro griego de Siracusa, explico, me ha permitido enlazar esto de los cubos, ¿no? El teatro es esto. Entonces, yo me encontré que había aquí una casita en la parte superior que no tenía nada que ver con lo griego. Siracusa lo mantiene porque es de la época española, del 16 o del 17, no sé, pero no tiene mayor interés. Entonces, rápidamente, además con mi inexperiencia en escenografía, siempre cada métier se coge a lo que domina, ¿no? Que es que pensé, mira, este volumen tendría que hacerlo actuar a base de que en la escena pueda colocar una cosa parecida. Entonces, de ahí la idea de envolver la casita en madera, que es el material que utilizamos principalmente en la escenografía, y en las 2 escenografías que funcionaban un día una y un día otra con cambios pequeños, a poder crear esta liaison, esta adición de cosas, ¿no? Esto es lo que me permitió salir del primer desconcierto, cuando dices, bueno, tengo que estudiar Ajax y Fedra, ¿no? Que eran las 2 obras, y bueno, las leí, pero... Y de repente encuentras... Es como en la arquitectura, otra vez, ¿no? Encuentras el motivo, como en Menorca, la idea de los 4 cubos, para no hacer lo consabido que era ajuntarlos, ¿no? Y aquí ven una foto ya en plena obra, madera natural, un gran muro que hacía al fondo, esto se movía, y siempre esta relación, que incluso con la iluminación siempre participaba de lo que pasaba en la escena. Y esto ahora es para arquitectos, porque es bonito el muro este que he enseñado, verlo por detrás. Esto me gustaba mucho, y el público llega por aquí y se encontraba este enorme muro con toda y las entradas a escena, no a escena, del público a cada lado, ¿no? Lo que permite el teatro, ¿no? Que es dejar la tramoya vista. Casa Salgot, muy brevemente, es una casa en la Costa Brava donde yo creo que el secreto es, y se intuye perfectamente aquí, esta casa antes empezó a dibujarse recta, y entonces vimos que si giraba conseguíamos unas mejores vistas en el cuerpo que tienen las plantas, y al mismo tiempo obtuvimos una terraza donde está la piscina mucho mayor. Entonces este movimiento yo creo que es el que singulariza la casa. Aquí se ve la planta,
esto estuvo mucho tiempo recto. Después aparece esto, aparece la terraza y aparece la foto anterior, que es esta especie de cuello de caballo que gira, ¿no? que desaparece una parte importante del animal, ¿no? Esto es una foto de la punta de este elemento que ha girado, con la piscina delante, y por reflejo se ve el mar. Y esto el gran espacio de la terraza con la piscina. Esto está en la Costa Brava, cerca de Tossa. Hay una casa parecida, que es esta, pero en la montaña. La planta es muy similar. Y aquí ven esta idea de, primero, no seguir el tema, podríamos decir, pintoresco de la montaña. Esto está en Viladrau, en el Montseny, a 3/4 de hora, 1 hora de Barcelona. Sino, de manera despreocupada, introducir el blanco, y además introducir el blanco casi desvinculado de cualquier expresión de casa. Yo esto decía, en la foto frontal parece una cartulina colocada en la vertiente de la montaña, y esto en planta, después unos huecos que se repiten, ya el problema ya está resuelto, ya puedes encargar el balcón de 1,25 que va muy bien, y el asunto está... Porque yo creo que otro tema importante es la facilidad de las cosas, sea con estas tecnologías que yo uso o sea con las que use cada uno, ¿no? Pero que las cosas sean fáciles y libres, fluyan, ¿no? Entonces esto en planta también era una casa que empezó recta, y luego empezamos a hacerle todo lo que se puede hacer con una tira recta, ¿no? Que es girarla. Además se giró en el punto donde había la mejor vista sobre las montañas. Después darle 2 profundidades distintas, porque aquí necesitamos más y aquí menos. Después dividir la zona de los padres de la zona común de comedor tal y la zona de los hijos invitados, y luego cortar y separar un trozo de la cinta para colocar el lugar de jugar del hijo, en aquel momento un joven de 15 años, y también guardar el coche, el garaje. Entonces todo esto que habéis visto por delante, la cartulina aquella rígida y abstracta, esto, con todos estos movimientos que he explicado, veis aquí la cartulina, se entiende porque invertimos la sección. Esta sección estuvo mucho tiempo que era así. Yo creo que la mayoría de arquitectos, si tenemos una pendiente así, hacemos una... Y nos dimos cuenta de que esto nos permitía abrir más delante y no tener aquí arriba una punta, un triángulo oscuro. Entonces invertimos la sección, de ahí la cartulina. Es decir, es probable que la cartulina es una consecuencia de haber invertido la sección por una observación de tipo iluminación y vista del paisaje. Entonces todo esto que delante ha dado este aspecto, aparece automáticamente un pequeño pueblo, casi yo diría pintoresco, en la parte de atrás de la casa, que es esto. Porque aquí se ven las tejas, se ven todos los retranqueos, se ven los desagües, se ven los tiros de las chimeneas de fuego, etc. Aparece otra realidad contra el talud de la montaña, ¿no? Gracias a esta organización del proyecto que he contado. Aquí Porche, que justificaba el giro, un lugar maravilloso. Y aquí paso otra vez a agua, a mar, que esto me permitirá... Esto es una casa para el otro que he explicado en Barcelona, que era Mainat, que es igual, no sé si yo creo que en España es conocido, La Trinca, La Trinca, Mainat, pues Mainat le he hecho, que era el blanco, el más gordo, le he hecho 5 o 6 casas, entre casas y estudios, y esta era su casa en la Costa Brava, no lejos de la otra que he explicado. Aquí quería explicar una sola cosa, que veis el mar, ¿no? El mar, y aquí se ve un mar superior, que es la piscina, que está a nivel del Estar, y que además nos dio motivo para organizar la planta inferior, que es donde están los dormitorios. Que era decir, bueno, si hacemos esta piscina, que aquí tiene la profundidad que hace falta para bañarte, 1,20 m, pero si aquí la bajamos a -3,
tendremos esto que ahora veréis, que es que aparece el pedazo de mar en el distribuidor de dormitorios de la planta inferior. Bueno, esto es un tema, digamos, pero que realmente la casa se organizó a partir de este episodio, ¿no? Episodio naturalmente compartido y creído y aceptado por el cliente. Lo que no he hablado más del cliente, pero ya se puede imaginar que todo lo que estoy explicando son acuerdos muy fundamentales en esto de una casa come me o una casa come noi, ¿no? Cliente y autor. Esto es la estación marítima de Siracusa. Explicaré muy rápido, en un lugar extraordinario, un gran muelle con Ortigia, que es el casco antiguo de Siracusa, detrás. Y donde aquí sí que la aparición del proyecto es, diría yo, muy figurativo, cosa quizá rara en todo lo que he explicado, ¿no? Hay unas razones casi formales, un poco como pasaba con el Museo de Tenerife, para organizar estas velas. Ya me permito, que no es lo habitual hablar de esta forma, ¿no? Un poco escenográfica, el recuperar la superficie de arriba como plaza. Esto pasaba también en Tenerife, para ver el espectáculo de la vista. Y esto es donde tienen que llegar los cruceros y salir, etc. Un programa convencional, pero que toma esta forma orgánica y espectacular como objeto que está en el paisaje, en un lugar con arquitectura muy alejada, porque no hay nada alrededor. Aquí estamos en la plaza superior, parecen depósitos, ¿no? Gasógenos, aquellos depósitos de los puertos de antes. Esto también son cosas que están, yo creo, en el subconsciente y que salen, ¿no? Y aquí aparece Ortigia al final. Aquí otra imagen de lo mismo. Y esto me permite pasar, recordáis el triángulo, otra vez a una casa, que es esta de aquí, una casa entre medianeras en el Prat, una pequeña población cerca de Barcelona, donde encontramos esto, ¿no? Encontramos una cosa muy repetida, la repetición del mismo hueco. Encontramos en la planta baja lo que habíamos hecho en la casa de Mainat en Barcelona, el librillo metálico continuo, y esta forma que en un lugar absolutamente anodino da una cierta singularidad expresiva, identificativa a la casa, viene apoyada en un hecho de la planta, como os podéis imaginar. Un sector más pequeño es este, el más grande es esto. El pequeño alberga todo lo mecánico, escaleras, baños, cocina, etcétera, etcétera. Lo otro son playas libres que permiten el uso más descomprimido de la vivienda en sí. Otra casa en el mar, esta grande. Estos son casi más de 1000 metros cuadrados en la Fosca, cerca de Palamós, donde quizá para manejarnos en estas dimensiones se ve en otra foto que pasaré ahora aquí. Es como nos agarramos a la repetición de la crujía pequeña de 3,20 metros, que va estructurando toda la casa y le va dando nervio a lo que podía ser una masa excesivamente dilatada, ¿no? Aquí aparece lo mismo en las zonas de terraza, la visión del mar, cómo se coloniza esto con esto. La escalera, otra vez, la escalera continua para evitar el aburrimiento. Y de aquí a otra casa que sigue un poco este camino. Esto está en Bagur, no cerca de aquí, esta es de hace 2 años, donde otra vez la repetición del hueco, las superficies largas, continuas, el anexo separado, un cierto homenaje a la escalera de Curcio Malaparte vuelve a salir, pero motivado por la necesidad de que esto no invadiera demasiado esta zona de aquí. Se recoge, ¿no? La piscina, aquí se entiende más lo de la escalera, cómo se funde con el mar, los huecos, ¿no? Esta casa que a mí esta foto me gusta mucho, parece que no tiene nada, ¿no? En cambio es una casa de un nivel muy alto, y aquí era un homenaje
a la propietaria que quería, es de Granada y quería algo, y entonces pues le copiamos un tejido, pero ya se ve que no es con ansias reproductoras. Nunca en la Alhambra esto llegaría contra la carpintería, se pararía en el borde, en fin, estas cosas que permiten un cierto juego. El dormitorio principal, otra vez repetición de huecos. Aquí me permite pasar muy rápidamente por el anexo del Museo Picasso, que es lo último que hemos hecho en el Museo Picasso. Esto es un edificio nuevo en la parte de atrás, muy próximo a lo que es el antiguo Picasso, donde he ido haciendo ampliaciones pues hace más de 30 y pico de años. La biblioteca que mira hacia la ciudad, y ahora se entenderá el edificio en la próxima. El edificio es este. Es un edificio donde es un anexo donde no hay cuadros. Por lo tanto, todo lo que era cerrado y clausurado y protegido aquí se abre, porque es la manera también de integrar el museo al barrio, al lugar, ¿no? Aquí veis también lo nuevo, que se acerca a lo antiguo pero no toca. Pero el hecho de estar contiguos pues ya permite una fusión sin contacto. Esto explica un poco, ¿no?, la aparición de lo contemporáneo en el casco antiguo de Barcelona, ¿no? A mí esto, cuando lo veo, me pienso, mira, pues funciona, porque tiene un gesto aquí que viene del tratamiento de la alineación de la calle lateral, etcétera, ¿no? Se amolda, no es un edificio que se impone, sino que se hace notar su presencia, pero adecuándose a situaciones que están ahí en el lugar, ¿no? También lo del piedra abajo y blanco arriba. El blanco en estas calles tan estrechas de día se convierte en unas pantallas de luz impresionantes. Cómo gana la iluminación de esta calle por la presencia del edificio. Pequeña casa en Traveseras, es un lugar en el Pirineo esto. Aquí me permitía, es una casa que se hizo en un lugar que no era ni casa, era un pajar esto. Por lo tanto era un macizo. Entonces esto se ha de convertir en casa, pero al mismo tiempo con mi digamos, principio de sacar partido de lo que las cosas tienen, tiene que sacar partido de que esto era esto. No puede ser que ahora reventemos esto, pero al mismo tiempo hay que abrir. Entonces, como abrimos es de esta manera. Fijaos bien en esta imagen y en la siguiente, donde hay algunos huecos que existían, otros perforados y, en fin, espero, o la intención era, que se modificaba sin alterar o sin echar a perder lo que estaba ahí desde hacía siglos. Esto es la entrada, que hay como un porche y una era, una terraza con las montañas al fondo, es una maravilla. ¿Y por dentro qué era? Por dentro era esto. Era un pequeño forjado de madera a 2,50 metros del suelo, donde había 4 vacas. Y arriba era el pajar. Entonces es hacer esto, convertirlo en vivienda, pero también sin que se perdiera esta idea de la gran altura, del vacío, ¿no? Esto se solucionó, intentamos solucionarlo de esta forma. En la casa hay siempre doble altura, y aquí la doble altura, porque tiene 3 pisos, cruza al otro lado y hace otra doble altura, es decir, hace como un 8 desplazado, con lo cual pasa algo de lo que había. Y después los huecos, algunos son existentes, entonces se producen este tipo de cosas que permiten el diseño, permiten el adorno, ¿no? Es como el torero en la lidia, ¿no?, que a dificultad del toro le permite un determinado adorno. Si lo hace sin que el toro lo pida, se convierte en una charlotada, ¿no? Que es la barandilla, desaparece, se desmaterializa, es de vidrio, se para un poco antes para poder abrir un poco y poder limpiar. Bueno, este tipo de cosas. Otro tema importante, ni dudar en que el interior no tenía que mantener la piedra, porque esto era
seguramente el cliente es lo primero que pensó, pero en esta unión cliente-arquitecto le pudimos explicar, oye, esto es una suciedad, la piedra dentro, y además cuando llegues el viernes, te estarás viernes y sábado calentando la piedra antes de calentar la casa, con lo cual, y además aparece esta cosa del confort, es decir, bueno, vivo en un pajar, he sacado partido del pajar, pero la casa es una casa. Bueno, esto, otra intervención, ya que estamos en patrimonio, una antigua fábrica de harinas en Vic. Nada, enseño esta imagen y un interior, donde vais a ver cómo el espacio primero se convierte en el gran hall distribuidor. Esto ahora es una escuela de pintura, de artes y oficios, de dibujo. Esto es el interior. En fin, nada, para... Esto es un antiguo rampa de donde bajaban sacos de harinas, un tobogán. Y como estaba aquí, no molestaba, lo dejamos. O sea, nada, todo lejos, porque también había quien decía, no, hay que dejar algunas máquinas y ponerlas en el vestíbulo, por aquí, ¿no? Como quien pone un adorno. Yo dije, no, esto sí, que esto está aquí y es magnífico. Lo otro no, porque vamos a convertir esto en un pesebre, en una cosa absolutamente folclórica que no se lo merece. Otro tema de transformación, esto es una antigua, la Federación Obrera, hecha en la época de la República en Molins de Rey, que era un edificio muy simple, hecho con vanos de 15 de ladrillo, más pilastras exteriores para llegar al 30, donde aquí ya veis la transformación de la fachada con elementos mínimos. Se ha convertido en un centro cultural y de entidades que la Molins de Rey puede dar a sus vecinos, ¿no? Aquí lo importante era que en el concurso, por el lado del acceso, era esto. Entonces es curioso cómo se planteó el concurso. El concurso permitía, incluso alentaba, que conservaras esto y todo lo otro lo derribaras. Tampoco decía que era obligado, ¿eh? Entonces vimos que no lo decía y nosotros propusimos conservar la totalidad del volumen, porque como arquitectos les dijimos, lo importante es el volumen aquí, y además esta fachada ornamentada sola se va a hundir, porque tampoco está tan bien, no es el Partenón esto, sino es una cosa muy ingenua y popular, ¿no? Entonces, esto además permitió que, ¿ves? Esto era tal como está, bueno, esto es tal como lo hemos hecho. Si derribábamos y dejábamos esto tenía que retrasarse aquí. Ahora esto está fuera de ordenación, pero como lo hemos mantenido, se mantiene. Y digo, y así es como la Federación Obrera sigue presidiendo un paso adelante todo este conjunto de casas de interés bastante relativo, presididas por esta obra pues bastante emocionante que hicieron los obreros los fines de semana en los años 28 al 32. Y bueno, se pudo hacer. Entonces aquí en la planta se ve como esto era una planta central, porque había un teatro aquí, entonces nosotros hicimos otro eje, aquí pudimos adaptar lo que era más pequeño, lo que era más grande, etcétera. No voy a entrar en detalles, y esto da un interior como este, a toda altura, con toma de luz arriba, que permite la unión de todos los espacios en un espacio único. Esto era curioso. Yo paro cuando queráis, de verdad, porque quedan alguna cosa más, no sé. ¿Qué? Sí, voy a ser breve. Estos ya metidos en harina del patrimonio, el patrimonio, pero no fundamental, no es la Catedral de Barcelona ni Santa María del Mar, sino el patrimonio que podemos manejar, pero que hay que entenderlo y hay que guardar lo importante, ¿no? Aquí es una cosa muy curiosa, en la Tecla Sala, que es una antigua fábrica en Hospitalet convertida en museo. Aquí
había un edificio que era este, no sé ni si se ve, un edificio que era este, que le va a pasar el túnel del tren por aquí. Entonces el proyecto es derribar esto y añadirlo detrás, dejar esto y evidentemente resolver las fachadas con un lenguaje distinto y añadirle un paquete de mecánico de escaleras y ascensor. Con lo cual, digamos, mantenemos lo más sagrado de este edificio, que es las medidas, la planta libre, la estructura en pilares, etc. Y obtenemos, por otro lado, también sacando partido del corte, una fachada nueva aquí, que es la que ahora, esto es el lateral, ¿no? Donde es lo que se mantiene, esto se vuelve mudo, aparece el añadido, y el añadido es como la chimenea de la fábrica en ladrillo que está delante. Y esto está, digamos, en proyecto básico, la crisis lo ha parado. Cómo del corte no se convierte en una catástrofe, sino que celebra el corte para aparecer una fachada como esta. El interior es curioso porque también el interior allá es la parte que se mantiene. Esto era la antigua fachada que queda dentro, y esto nos permite organizar la escalera que se va enramando en esta pared que dejamos, y que además también permite que el espacio que hubiera sido único está partido por una cosa que hemos heredado que le da más juego. Esto era para la Fundación Arranz Bravo, que es un pintor de Barcelona, y al que le hemos hecho recientemente este estudio, que es notable en el sentido que compró el solar de al lado, en Vallvidrera, cerca de Barcelona, y me encargó hacer el estudio para pintar, como pequeño edificio exento. Y aquí nace esta idea del volumen cerrado. Él nos explicó cómo le gusta pintar. Él pinta en un espacio cerrado. Le preocupaba mucho la iluminación. La iluminación, ya veréis, viene de aquí arriba. Quería un espacio alto, y después por razón del solar salió una planta, otra planta abajo, que dedicamos a estudio de escultura y almacén de obra de pintura de reserva. La idea también es el hormigón visto en el interior, vuelve a salir Tenerife, el metro, etc. Y para tener un objeto lo más neutro posible, el revestimiento exterior con todas las capas de aislantes, etcétera, etcétera, para que aparezca dentro del verde de este bosque informe que es en esta zona de Vallvidrera, aparezca esto pues con bastante discreción, pero con una presencia notable porque es alto. Esto es un lateral, esto lo ve desde su casa, porque él vive al lado. ¿Veis cómo el volumen que arriba se abrirá en un lucernario, abajo se abre con un enorme rasgado, y toda la estructura es hormigón. Él puede entrar aquí por arriba, por aquí, y por la escalera que une los dos niveles que está en un lateral, y entra por el rellano intermedio. Esto es la abertura abajo, el taller de escultura, y esto es una visión lateral, donde además pusimos el cerramiento dentro, para jugar con esta ambigüedad, ¿no?, del espacio que está medio dentro, medio fuera. Aquí ves el verde, pero el hecho que sea abajo te permite ver el verde concentrado y no los vecinos. La escalera que va hacia arriba o viene de arriba, todo el hormigón en el interior, el espacio de arriba y el espacio principal. Acabo esta obra con esta, es el estudio del pintor aquí, que es un espacio que él está absolutamente entusiasmado. Dice que pinta como nunca. Esto, para que tengáis idea de las medidas, son 12 metros y medio por 12 y medio, una planta cuadrada. El muro recto son 5 metros, más todo lo que sube las inclinaciones. Después es piramidal pero desplazado, porque él pinta cerca de la pared, como los toros, ¿no?, en la barrera. Entonces desplazamos en la iluminación más cerca
de donde él iba a pintar, no está en el centro. Todo esto da un movimiento curioso al volumen, yo creo que lo mejora. Y aquí me permite pasar muy brevemente, enlazando con el interior, con el proyecto que está a punto de empezar, la obra del Palacio de Justicia de Estrasburgo, donde enlazo con la toma de luz de salas de audiencia, que era decir, bueno, en la arquitectura contemporánea también podemos dar solemnidad a los espacios solemnes como son las salas de audiencia, que antes lo daban con ornamentación tal, ahora lo podemos dar con la luz. Bueno, en fin, esta me ha permitido este enlace. Esto es el Palacio de Justicia, que se amplía en cubierta, porque aquí habían añadido una tercera planta, baja, primera, segunda, sí, una tercera planta que derribamos, rehacemos las cubiertas, y además estas cubiertas entran dentro del edificio haciendo como un edificio nuevo en el interior. Y esto permitirá verlo en vista próxima. El edificio es como si se mantuviera casi sin cambiar. En vistas lejanas empiezas a ver lo que ha pasado arriba. Esto es en fin, explico muy brevemente. Las cubiertas disminuyen en el momento que aún encontramos cubiertas antiguas que se han mantenido, porque todo lo otro lo habían destrozado con el añadido de los años 1970. Y aquí es otra transformación interior importante, que es la sala de pasos perdidos, que es la que encuentras al entrar. Se agujerea todo el muro posterior, aparece la luz de un patio que mantenemos y aparece el edificio nuevo que entra desde el sótano. Bueno, y para acabar, esto es una primicia, porque esto es un concurso que hemos ganado hace una semana, y por esto he pensado que era una atención pasaros, que son unas viviendas, un concurso de viviendas en Tours, en Francia. Es esto de aquí, en una manzana con mucho verde, casas pequeñas y tal. Aquí había un gran edificio de un colegio de los años 40 o 30, que lo derriban. Esto justifica una operación de una sola mano, pero al mismo tiempo nuestra reflexión era partirlo para dejar entrar y salir el verde, para hacer habitable el interior de la manzana, para no crear una barrera enorme hecha de una sola factura, porque la ciudad quizá no es barrera porque se hace una casa, la otra, al cabo de un tiempo otra, de otra manera, etcétera. Aquí teníamos que partir. Y también esta idea de dividir las alturas, unas de nivel metropolitano de ciudad, enfrente de la gran avenida, y otras más bajas, que se relacionan con las casitas más pequeñas de la manzana, creando el interior ajardinado. Esto es desde fuera, y con esta se ve más esto que he explicado del interior, las más altas que constituyen ciudad, las más bajas que constituyen este espacio verde común. Yo creo, sí, con esto está. Me excuso porque quería ser más corto, no pasar de la hora y cuarto, y nada, para mí ha sido un placer poder explicar todo esto, descubriendo. Yo siempre digo, descubro cosas nuevas, y es verdad, cuando me lo preparo, pero hoy he explicado alguna cosa que yo lo veía como por primera vez, ¿no? Que es esta cosa en fin, de ponerse enfrente de lo que has hecho y con esta franqueza de explicar lo que yo recuerdo, lo que veo de nuevo, y en esta comunicación de confesarnos el mecanismo que yo encuentro más profundo, ¿no? Más último, ¿no? Y la mezcla cronológica también me sirve un poco para pensar que con variedades, como es lógico, pero que al menos hemos sido fieles a una cierta manera, por azar, de cómo yo entiendo la arquitectura, digamos, o de cómo la veo, o de cómo la sé hacer, porque también al final las cosas nacen por... Y esto también es lo que yo creo que permite quizá pensar que
que esta manera, también con los componentes abstractos y desnudos y tal, pueda tener alguna dosis de intemporalidad, que tú lo citabas en la presentación, ¿no? Nada, muchas gracias por vuestra invitación otra vez. ¿Alguien se anima a comentar algo? A fotografiar a ¿Nadie? Muy bien. Pues nada, gracias.